Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno amigos, después de mucho tiempo de analizarlo y de tocarlo en un directo, creo que es hora de que le dedique un video a esta situación que desde el 2021 se ha estado dando, pero que en el 2022 está cobrando fuerza. Y es sobre la situación actual en El Salvador. Si bien en la actualidad algunos de sus ciudadanos forman parte de la crisis migratoria, los que se han quedado se han unido para que su país progrese. Incluso el mismísimo presidente ha iniciado desde el 2022 a lo que podríamos llamar una purga contra las pandillas que atentan contra la integridad de su gente, a tal punto de quitarle sus derechos humanos y amenazar a sus familiares. Pero bueno, eso lo iremos viendo más adelante, así que la pregunta es, ¿habrá un milagro económico para El Salvador? En este video responderemos esta pregunta. En esta época se ha hablado mucho de crisis, que ya casi no estamos al pendiente de buenas noticias o del proceso que hace una nación para mejorar, porque se ha hablado de las situaciones por las que pasan naciones como Ucrania, con lo del tema de la guerra, Irán, Afganistán o incluso la situación que acontece en México. Pero bueno, amigos, entre todo lo malo siempre hay algo bueno, porque como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Y es lo que está pasando en El Salvador. Si bien parte de su población forma parte del conjunto migrante que va en busca del sueño americano, últimamente cada vez más gente de ahí está haciendo algo para que su país progrese, especialmente porque su presidente, Nayib Bukele, ha hecho de todo para abrirles los ojos que él no puede hacerlo solo, porque es más que un presidente, es un líder y su misión es guiar a otros para que ellos también progresen y trabajen. Y bueno, tanto es así que ya se habla de un posible milagro económico salvadoreño que puede que en un futuro otras naciones de Centroamérica lo emulen. Sin embargo, aún falta camino por recorrer. Y para los que son nuevos en este tema, les daremos un pequeño repaso acerca de lo que está aconteciendo en el país centroamericano. Como todos sabrán, El Salvador es considerado el país más pequeño de Centroamérica. Sin embargo, debido al mal manejo de sus gobernantes anteriores, el país se ha visto envuelto en diversas crisis desde mediados del siglo XX, y mucha gente ha huido con el pasar del tiempo para buscar una vida mejor. Sin embargo, desde el año 2019 llegó lo que parecía ser un viento de cambio con la llegada de su nuevo presidente, el cual es considerado el primer presidente millennial del mundo debido a su edad. Además, viene de una familia de empresarios influyentes en el país, Nayib Bukele. Y vaya que este hombre no solo tuvo que tomar las riendas de un país que estaba inestable, sino también enfrentarse a un desafío mejor, que sería mejorar la economía y la seguridad. Pero bueno, algunos dirán que sus métodos son salvajes. Yo digo que la verdad está haciendo lo correcto, porque al ser de una era muy distinta a la que son los diversos mandatarios que rigen en el mundo, Bukele ha creado sus propios métodos para que el país centroamericano progrese. Aunque muchos detractores han considerado que su estrategia es un poco salvaje, la verdad sí es algo necesario, ya que desde el 2022 el gobierno salvadoreño ha empezado lo que se denominaría una purga contra las pandillas, la cual comenzó apenas en marzo del 2022, cuando ocurrió una tragedia en la que unos miembros de la Mara Salvatrucha fueron asesinando a 88 personas. La batalla del presidente Bukele contra las pandillas violentas ha dado un salto cualitativo en la última semana al poner en marcha un operativo para acercar con policías y militares algunas de las principales ciudades del país centroamericano. La medida aspira a acorralar a las maras para evitar que entren o salgan de esos territorios, y es en todo caso la última vuelta de tuerca en la guerra emprendida por el gobierno contra dos de las organizaciones criminales más sangrientas, la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18. Hace 8 meses, el mandatario decretó un régimen de excepción con efectos contradictorios. Le ha permitido debilitar de forma significativa estas estructuras criminales, pero a cambio ha incrementado de forma significativa los retrocesos en libertades y derechos humanos para el resto de la población. Las denuncias son constantes. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch son algunos de los organismos que han alertado de los abusos de las fuerzas de seguridad, violencia indiscriminada, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y otros malos tratos. En El Salvador, el miedo parece estar cambiando de bando. Las pandillas no han desaparecido, pero los habitantes de las zonas controladas por estos grupos temen ahora también la actuación de la policía y del ejército. A eso se suma el riesgo de que los uniformados acaben ocupando el vacío y se hagan con el control de actividades como la extorsión. Bien,
El miedo a que tienen a que las autoridades se vuelvan en aquello que juraron destruir es algo que sucede completamente normal, pero también recuerden que depende de nosotros el no permitir que eso suceda, porque en muchos países cuando se dan cuenta de que las autoridades están realizando actividades delictivas y son detenidos, se debe la pronta advertencia de la ciudadanía. Y en eso no solo El Salvador, sino muchos países de Latinoamérica deben aprender. Pero bueno amigos, esta purga contra los maras ha escalado tanto que incluso se ha llegado a atacar la última morada de descanso de muchos pandilleros, ya que el mismo presidente ha enviado a los mismos que cumplen su condena a destruir las tumbas y mausoleos de los camaradas caídos en esta peligrosa vida. También muchas organizaciones de derechos humanos y religiosas han criticado esto, pero puede servir de ejemplo para que el pueblo despierte y ellos se unan en esta cruzada por la paz y estabilidad, aunque todavía queda mucho trecho para que el país centroamericano sea una potencia, porque la crisis migratoria sigue intensificándose y es menester que el gobierno no trabaje solo, que no solo exijan, sino más bien orienten a sus ciudadanos a que se muevan para que esta estrategia funcione. Además, parece ser que el país centroamericano es el primero que en cuanto a temas económicos quiere actualizarse mucho. Se ha hablado sobre la controversia que ha generado el tema del Bitcoin, quizá porque aún no se ha perfeccionado del todo las transacciones y por temas de confianza y seguridad, pero la verdad es que muchas veces es necesario avanzar para hacer no solo de un país, sino de una vida mejor. Y esto del tema del Bitcoin al principio puede parecer algo terrorífico, pero solo será cuestión de práctica y aprendizaje, porque más que nada el comercio sería más rápido a que cuando usábamos el papel moneda o el sistema de crédito, aunque claro, también hay que saber administrar este nuevo tipo de moneda. La nación centroamericana completó las transferencias de los fondos con los que pagó a los inversionistas tenedores del eurobono que vencieron el 24 de enero de este año. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró que el pago se concretó. Esta deuda fue adquirida en dos ocasiones, la primera por el gobierno del presidente Francisco Flores, quien gobernó desde 1999 hasta el 2004, y la siguiente por el presidente Mauricio Funes, quien gobernó desde 2009 hasta el 2014. Si bien esto ha generado muchas críticas de parte de algunos medios internacionales que piensan que el Bitcoin es una forma de lavado de dinero, pero honestamente es más que nada el miedo al no poder controlarlos, y más que el país ni siquiera requirió la ayuda del Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda externa, por lo que se podría decir que sí se estaría acercando a un milagro económico, pero para poder decirlo de una manera más afirmativa, faltaría mucho camino por recorrer. Bueno, para terminar, amigos, la respuesta a esta pregunta aún no se puede concretar del todo, porque si bien esta guerra para que el país sea un lugar seguro está resultando en algo bueno, también debemos de tener cuidado a que haya un desequilibrio, porque aquí la responsabilidad es de sus ciudadanos a que el milagro económico y de seguridad se concrete. Porque bien, tomemos como ejemplo el tema de Singapur, que tras independizarse del Reino Unido, el país se veía envuelto en una crisis económica y de seguridad, pero llegó un político importante de ese país y lo que hizo fue crear sistemas anticorrupción y poner a trabajar a sus ciudadanos para que en menos de 10 años se convirtiera en la potencia que es hoy. Y eso mismo podría sucederle a El Salvador, no solo en cuestión de que sus habitantes se pongan a trabajar duro, y más que ver a sus dirigentes como simples políticos, véanlos más como amigos a los que están decididos a cambiar este hermoso país, porque recuerden que si un granero gira, entonces la máquina no funcionaría. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones, saludos. Amigos, oficialmente estamos en Twitch, no se olviden de seguirnos porque prepárense para nuevas y futuras sorpresas, así como la oportunidad también de poder interactuar más conmigo. Amigos, recuerden que tengo un canal secundario donde podrán ver los mejores gameplays y wall trucks, amigos. Un canal de gran calidad donde estaré subiendo guías. Recuerda suscribirte y darle sobre todo a la campanita para no perderte de nada. Y recuerda que los últimos fines de semana de cada mes realizo una transmisión en vivo en donde discuto todos los temas que fueron tendencia en el mes correspondiente. Asimismo podrás interactuar conmigo completamente en vivo. No te lo pierdas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.